Buenas noches, hermanos, y a nuestros hermanos también que están conectados con nosotros. Amén. Gracias a Dios. Grande gozo, realmente, ¿verdad? Hemos venido a llevar este gozo de este lugar. Y antes de meditar vamos a orar. Ya oramos al comienzo, pero seguramente que se unieron más tarde otras personas y vamos a orar. Gracias te damos, mi Dios, por una nueva oportunidad que nos das en tu amor, en tu fidelidad. Aleluya. Gloria a ti. Aleluya. Exaltamos tu nombre. Gracias, mi Dios. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo en medio nuestro, queriendo romper cadenas, ataduras, Señor. Queriendo, Señor, darnos más luz. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, la meditación de tu palabra. Nuestros corazones estén dispuestos a recibir, mi Dios. Nuestros oídos, nuestros pensamientos estén, Señor, listos, abiertos a tu palabra, y todo espíritu contrario quede fuera de este lugar en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de meditar en la palabra, quiero leer con usted un salmo como agradecimiento al Señor. Ya agradecimos el domingo. El Salmo 145. 145, 6. Hermoso este salmo para leer completo, pero solo el 6 quiero leer. Salmo 145, 6. Dice: del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Y esa es la razón por la que yo publiqué en mi red social, verás la grandeza de Dios. Yo publicaré tu grandeza, dijo el salmista ya hace más de 2000 años. Y ahora tenemos toda la facilidad de publicar la grandeza del Señor y de no callar, ¿verdad? Y otra vez doy gracias a Dios por desplegar a su ejército de ángeles a nuestro favor en el accidente que tuvimos, y también por las oraciones de los hermanos y muchos que siguen orando, porque el enemigo no va a querer quedarse con los brazos cruzados. No pudo destruirnos, destruyó 3 vehículos, casi una moto también, pero no pudo tocar vidas, gracias a Dios. Y ese es el Dios a quien servimos y a quien vamos a seguir sirviendo. Y en esta noche quiero meditar con ustedes en el Evangelio de Juan, capítulo 10. El Evangelio de Juan, capítulo 10. Versículo 27 a 29. Juan 10, 27 al 29, leemos en el nombre de Jesús. Dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Esto dijo el Señor Jesús. Mis ovejas. Y esa palabra mis es un sentimiento de propiedad. Es una expresión de propiedad, ¿verdad? Cuando algo mío y mezquino, yo digo esto es mío, mí. Y es como que el Señor Jesús está diciendo mis ovejas. Y a cada uno de nosotros mi oveja, ¿verdad? Algo que Él está diciendo que es propiedad de Él, ¿verdad? Y somos del Señor. En Romanos tenemos que de Él, por Él y para Él son todas las cosas.
Y siempre enfatizo y aclaro que según el diccionario la palabra cosas no son solamente objetos, sino también personas. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y somos del Señor, dice también en Romanos 14:8, mis ovejas. Y vamos a ver también en Cantares, en el libro de Cantares, una expresión del amado y de la sulamita. Cantares capítulo 6. Dice la sulamita, la esposa: yo soy de mi amado, y mi amado es mío. Él apacienta entre lirios. Yo soy de mi amado. Totalmente ella ya entregada a su amado. Ella es propiedad acá de su amado. Pero ella ya estaba crecida, ya estaba madurando en ese momento, porque antes, vamos a ver en Cantares 2:16, ahí nomás una página antes, Cantares 2:16 dice: mi amado es mío y yo suya, él apacienta entre lirios. Mi amado es mío, como que ella le quería tener al amado como propiedad. Y eso es cuando todavía nos falta crecer, ¿verdad? Creemos que nuestro amado está ahí para proveernos. A veces ya le tenemos como ordenanza, ¿verdad? Aquí Señor, allá Señor, esto, aquello. Y ahí es cuando todavía falta ese crecimiento y decimos mi amado es mío. Pero cuando ya hay crecimiento y entendimiento, cambia las cosas y acá dice yo soy de mi amado, porque esa es la realidad a la que el Señor quiere que lleguemos, ¿verdad? Que nosotros somos propiedad de Él y nosotros tenemos que estar a su servicio y no Él a nuestro servicio. Cuando todavía nos falta más luz y crecimiento, creemos que el Señor está a nuestro servicio. Entonces nos volvemos pedigüeños, ¿verdad? Todo es pedido, oramos, pedimos y creemos que Él está a nuestro servicio. Y no nos acordamos ni de orar, excepto cuando tenemos un pedido. Entonces es porque necesitamos llegar a este punto de entender que yo soy la que le tengo que servir y no que Él esté a mi servicio. Yo soy de mi amado, mis ovejas, dice Él. A ese punto Él nos quiere llevar. Mis ovejas. Cuando ya estamos bajo su servicio, bajo su señorío, bajo su autoridad, bajo su poder. Y 6 puntos quiero leer. Tenemos en estos 2 versículos tenemos 6 puntos que vamos a ir viendo. Uno dice: oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Es el primer punto que vamos a ver. Y esta es la voluntad del Señor, que nosotros oigamos su voz, que las ovejas oigan su voz. Es demasiado importante que las ovejas oigan la voz de este pastor. Esa es su hoja de ruta, ese es el mapa que Él marcó. Él tiene ovejas, pero si estas ovejas no oyen su voz, van para cualquier parte, ¿verdad? Pero el plan de Él no fue eso, sino que oigamos su voz. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, dice una palabra. Y también cantábamos los vientos, decía, las ondas oirán tu voz. Qué importante. Y en Hebreos 1 vamos a leer acerca de oír la voz de nuestro pastor. Hebreos 1. Hay muchas voces muy parecidas, por eso. Sí, Hebreos 1. El versículo 1 y 2 dice: Dios
habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En aquel tiempo ellos recibían la palabra a través de los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. A través del Hijo. Este Hijo es el pastor. Este Hijo el que dijo, mis ovejas oyen mi voz. Dios hablándonos a través de su Hijo, que se ubica como pastor y a nosotros como ovejas, ¿verdad? Mis ovejas oyen mi voz. Y hay muchas voces en el mundo, ¿verdad? Hay muchas voces para el oído del creyente. ¿Cuántas voces estamos oyendo cada día? Y la mente vuela, ¿verdad? Pero solo la voz de nuestro amado, de nuestro pastor, es la que nos va a llevar de triunfo en triunfo. Solamente si escuchamos su voz. Mis ovejas oyen mi voz. Está en presente. Ese es el plan, esa es su voluntad, que eso esté en el presente. No es oirán mi voz, sino oyen mi voz, ¿verdad? Y hay voces del mundo, voces del diablo y voces de uno mismo, de nosotros mismos. Nuestro razonamiento, nuestras ideas, nuestros argumentos son voces que también están ahí queriendo, hablándonos, ¿verdad? Voces. Pero ninguna de estas voces nos van a llevar de triunfo en triunfo. Voces del mundo, voces del diablo y voces de nuestra carne, ¿verdad? De nuestro argumento. Más bien nos van a apartar de seguir al pastor. Nos pueden desviar, nos pueden enfriar. Otras voces, ¿verdad? ¿Y cuántas voces se pueden presentar más en medio de la angustia? Lo primero que oímos son otras voces. Eso es lo que yo conté ya el otro día, que he experimentado en este accidente que tuvimos. En el impacto que tuvimos ya tenía varias voces hablándome. Ese es el Dios en el que te deleitas. Ese es el Dios a quien le servís. En vez de estar trabajando y estar todo bien, ahora están ni saben si se están muriendo, porque le teníamos ahí a la muerte. Y varias voces que se presentan primero, porque el diablo atropella. Él es usurpador y atropella con sus voces. Y la dulce voz del Espíritu Santo me empezó a guiar, ¿verdad? A no mirar, a no escuchar, a cerrar mi oído. Y cómo cerré mi oído, la primera palabra que el Espíritu Santo me trajo fue que todo ayuda bien a los que aman a Dios. Y empecé a decir esa palabra, empecé a orar, a reprender espíritu de muerte, porque seguía ahí el espíritu de muerte, y a alabar al Señor, porque no sabíamos en qué situación estábamos en ese momento. Y si yo me dejaba llevar por estas voces, seguramente que iba a entrar en crisis y no iba yo servir, ayudar a otros, ¿verdad? Y suelo contar el testimonio de nuestra hermana que estuvo en el incendio del supermercado Cuabolaños. Ella, una semana antes, dice que había aprendido cómo manejarse en medio de un incendio. Ponerse de cuclilla y 80 centímetros para abajo para no absorber el veneno del humo, ¿verdad? Y ella se puso ahí y ella escuchaba, dice que las explosiones, una oscuridad total, llamaradas, gritos, pero ahí entre eso ella podía escuchar la dulce voz del Espíritu Santo que le decía Isaías 43:25, aunque pases por el fuego, la llama no arderá en ti. Y tanta palabra que ella
empezó a escuchar y empezó a poner más oído a las voces, a la voz de este pastor que a través del Espíritu Santo le estaba trayendo palabra, le estaba recordando. Y eso le fortalecía a ella, ¿verdad? Y no solamente en momentos de temor que se presentan estas voces, también se presentan en la tentación, ¿verdad? Cuando uno está por tomar decisiones, ahí también hay voces. Y en nuestro diario vivir siempre van a haber otras voces. Pero acá está nuestro amado, el que nos amó, y dice: mis ovejas oyen mi voz. Esa es la decisión de la oveja, oír la voz. El que no es oveja, él estaba a los judíos, le estaba diciendo mis ovejas, porque ellos le rechazaron al Señor Jesús. Entonces él estaba contando o por contar los beneficios que reciben los que realmente son sus ovejas, ¿verdad? Oyen mi voz. Entonces, cuando nos dejamos llevar por la voz del enemigo, le estamos haciendo muy fácil la tarea al diablo. Le hacemos muy fácil y a veces tan rápido le escuchamos al enemigo. Y eso nos hace decaer, eso nos hace dudar, eso nos hace temer. Y qué fácil le hacemos la tarea, qué rápido logra él. Pero le podemos pedir socorro, como decía la canción, el himno que cantábamos, ¿verdad? Le podemos pedir socorro al Señor para poder escuchar su voz y no hacerle fácil la tarea al enemigo, porque nosotros no tenemos un padre ausente, un padre irresponsable, para apurarnos en oír otras voces, sino tenemos un Padre de amor y que nos dio a un pastor que nos cuide, porque las ovejas son frágiles y Él nos consideró ovejas por lo frágiles que somos. Y ahí nos dio a su Hijo para que sea nuestro pastor, el que nos cuida, ¿verdad? Pero tenemos que oír su voz, porque ¿dónde nos va a llevar la voz del enemigo? ¿Dónde nos lleva la voz del enemigo? Dice que Él a sus presos nunca abrió la cárcel. Y Él nos lleva a tenernos presos, a tomar malas decisiones que luego traen malas consecuencias o duras consecuencias. A eso nos quiere llevar. Pero nuestro buen pastor nos lleva de triunfo en triunfo. Si oímos su voz, si oímos su voz. Mis ovejas oyen mi voz. Es una verdad que nuestro buen pastor anhela sea realidad en nuestra vida. Esta verdad Él quiere que sea real en nuestras vidas, que realmente sí estamos oyendo a cada paso, en el temor, en el dolor, en la circunstancia, en la tentación. Y la tentación a veces no es solamente de algo agradable que me ofrecen. A veces es tentación de vengarme, tentación de, no sé, de pegarle a alguien, de enojarme con alguien o de no hablarle más y tantas tentaciones, ¿verdad? Pero ahí Él quiere que sea real. En cada paso que damos, que sea esta verdad real en nuestras vidas, que oigamos la voz. La única manera de seguirle es oyendo su voz. 1 Pedro 2:21. Si no oímos su voz, vamos a andar extraviados. Vamos a dar vuelta en círculo en este desierto. 1 Pedro 2:21 dice:
Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. No para que sepamos nomás que Él fue un hombre que hizo muchos bienes y un hombre ejemplar, no, para que sigamos sus pisadas. Y seguimos sus pisadas oyendo su voz, ¿verdad? Y vamos a ver el Salmo 29 también. Salmo capítulo 29. Salmo 29, el 1 dice: tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. El versículo 4 dice: voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Y el 9 dice: voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Este es un salmo de David, ¿verdad?, para el pueblo de Israel, pero para nosotros es una palabra que también nos está hablando de que la voz del Señor nos quiere guiar, nos quiere llevar de triunfo en triunfo, y hay veces que esa voz también llega a ser un poco más intensa. Cuando andamos medio sordos, esa voz se pone más intensa. Y dice: voz de Jehová con potencia. Él empieza a hablarnos con potencia. Y a veces las pruebas que uno pasa es la voz de Dios hablando con potencia, para despertarnos, sacudiéndonos, ¿verdad? Y el 5 dice: quebranta los cedros. Y cedros es un árbol bastante resistente, y a veces somos resistentes también a su voz. Queremos nomás nosotros seguir nuestro camino, pero ahí está la voz de Dios, de nuestro fiel Dios, que tiene pensamientos de bien, y Él va a tener que quebrantar los cedros. Nuestra resistencia, Él empieza a quebrantar. ¿Para qué? Para que sigamos sus pisadas, para que vayamos derecho detrás de Él, porque nosotros somos los primeros que queremos vivir de triunfo en triunfo, pero a veces erramos y queremos dejarnos llevar por otras voces. Y Él en su amor, en su fidelidad, empieza a quebrantar. Y dice el 9: voz de Jehová que desgaja las encinas. Y la encina es un árbol bastante duro, y a veces está así nuestro corazón. Y Dios tiene que desgajar. Y Dios tiene que tratar con nosotros en su amor, ya que no queremos escuchar su voz a las buenas, o ponemos nuestro argumento por encima de su voz. Nos dejamos guiar por nuestra propia voz. Entonces Él tiene que empezar a desgajar para que le podamos seguir, para que no sigamos otras voces, porque va a ser duro seguir otras voces. Y algunos dicen: es duro seguir al Señor, pero más duro es seguir otras voces. No seguir al Señor es más duro. Y Él en su amor, Él conoce el futuro. Nosotros solamente conocemos el hoy, pero Él conoce lo que viene después. Entonces Él va a hacer todo en su amor para que nosotros oigamos su voz. Él va a hablar más fuerte, y Él va a sacudirnos, y Él va a desgajar si nos ponemos duros, ¿verdad? ¿Y cuál es la voz de Jehová? Su palabra, ¿verdad? Su palabra. Y el Espíritu Santo trae a nuestra mente en momentos en que estamos ante una tentación, ante una dificultad. Ahí el Espíritu Santo trae su palabra. Juan 16:13.
Nuestro pastor se ha ido, Señor Jesús, pero Él nos dejó al Espíritu Santo para guiarnos. En este tiempo, dice Dios, nos habla a través de el Hijo de Jesucristo. Y Jesucristo nos dejó al Espíritu Santo para que Él sea glorificado. Por eso no oramos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo glorifica al Señor Jesús. 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo nos puede avisar de tantas cosas, pero tenemos que tener los oídos dispuestos a oír esa voz, para que seamos guiados a toda verdad. Oigo su voz, soy guiada a toda verdad y eso me trae paz. Eso fortalece mi fe. Pero si oigo otras voces, soy guiada a la mentira del diablo, al engaño, a la desilusión, a la decepción. Pero qué hermoso que Él nos dejó el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad, que está ahí para guiarnos. Como dije, Él me estuvo guiando, diciéndome: te vas a poner a mirar el accidente, lo feo, lo horrible, o vas a mirar el milagro de que están vivos. Y fui exhortada en ese momento, fui bien exhortada. Si no, no iba a poder alabar al Señor, ¿verdad? Iba a estar ahí con pena y tal vez llorando, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo nos guía para alabarle y glorificarle y ver lo que realmente Él ha hecho y no lo que el diablo ha hecho. Y esas voces del diablo van a estar siempre van a estar mostrándonos la miseria, la desgracia, la tragedia. Pero hay otra voz que tiene la verdad y que esa voz nos hace gratos, hace que le alabemos, hace que empecemos a mirar diferente la situación y empezamos a ver la mano de Dios en esa situación y dejamos de ver lo que el Señor después va a suplir. No sabemos cómo, pero el Señor va a suplir y el Señor va a resolver. Y así se fue dando, ¿verdad? En nuestro caso el Señor fue poniendo las personas. Gracias a Dios, Él conoce todo, ¿verdad? Él conoce todo. Segunda Timoteo 2:19. Ya vimos entonces, en primer lugar, oyen mi voz, mis ovejas. En segundo lugar dice, yo las conozco, dijo el Señor Jesús. Primero dice, mis ovejas oyen mi voz, y después dice, yo las conozco. Segunda Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Él conoce todo. Si andamos en otras andanzas, mejor volvemos a Él, ¿verdad? Mejor apartarnos, porque Él conoce todo. Apocalipsis dice que sus ojos son como llamas de fuego. Él mira lo profundo de nuestro corazón y Él ve todo, Él conoce todo, nada podemos ocultar de Él. Más vale que nos apartemos entonces de iniquidad, que le pidamos a Él socorro para ayudarnos a apartarnos de iniquidad. Gálatas 4:9. Gálatas 4:9.
Dice, más ahora, conociendo a Dios, o más bien, dice el apóstol, siendo conocidos por Dios. O sea que esta expresión es mejor, dice, que conociendo nosotros a Dios. Más bien, siendo conocidos por Dios. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Lo que ya quedó atrás, ¿verdad? Yo ya soy nueva criatura, ya me corresponde dejar todo eso que quedó atrás, que tiene que quedar atrás, porque Dios conoce mi corazón, soy conocida por Dios, que soy su oveja, ¿verdad? Él conoce aún nuestro suspiro, dice Salmo 38:9. Aún nuestro suspiro. Y a veces parece que queremos ocultarle algunas cosas, ¿verdad? Pero al humano le vamos a ocultar, pero a Él no le podemos ocultar. Él conoce todo. Yo las conozco. Dice, Él conoce nuestra necesidad. Él conoce nuestros deseos, nuestros anhelos. Y siempre digo que Él no es un Dios tirano que está con el látigo para castigarnos nomás, sino que Él quiere darnos eso que deseamos, ¿verdad? Pero a su manera. Oyendo su voz vamos a saber cuál es su manera. En tercer lugar dice, y me siguen, dijo el Señor Jesús. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y me siguen. Seguimos a quien prestamos más atención, ¿verdad? Si oigo más la voz de la gente del mundo, voy a seguir deseos mundanos. Si me paso viendo nomás novelas y toda clase de entretenimiento, bueno, voy a seguir eso yo, ¿verdad? Voy a seguir este mundo que a lo malo llaman bueno, a lo bueno malo, a la luz tinieblas y a las tinieblas luz. Si oigo más su voz, voy a seguir eso. Si oigo más la voz del diablo, voy a vivir presa de miedo, de opresión, de duda. Si oigo más mi propia voz, voy a seguir mi voluntad. Sigo lo que más oigo, ¿verdad? A lo que más le presto atención. Si oigo más mi propia voz, entonces voy a ir tomando decisiones a mi manera, que luego voy a estar lamentando. Pero Él quiere que oigamos su voz. Entonces, de acuerdo a quién seguimos, vamos a obtener entonces triunfo o derrota, ¿verdad? 2 Corintios 2:14. Vamos a ver dónde nos lleva este buen pastor que quiere que oigamos su voz. 2 Corintios 2:14. Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Qué importante oír la voz de nuestro pastor, de nuestro Señor Jesús. Porque al oír su voz vamos a ser guiados al triunfo, no a la derrota, ¿verdad? Sino que al triunfo. Y cuánta paz nos trae solo oír su voz. También oímos su voz a través de los mensajes de los hermanos, palabras de aliento. Qué hermoso que entre hermanos, ¿verdad?, nos estemos dando palabras de aliento, palabras de ánimo. Porque Dios habla a través del Espíritu Santo. En cada persona va poniendo una palabra que nos da ánimo. Y es su voz, es la voz del buen pastor, llevándonos, alentándonos para ir de triunfo en Cristo Jesús. Él nos lleva siempre, no a veces, siempre esa voz nos va a llevar en triunfo.
Ya vimos entonces, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, me siguen. Y ahora, número 4, yo les doy vida eterna, dijo el Señor Jesús. Yo les doy vida eterna. Vida eterna es nuestra salvación, pero también es un modo de vida de las cosas de arriba. Somos enseñados a buscar primeramente el reino de Dios, primero las cosas de arriba, ¿verdad? Y este modo de vida, esta vida eterna que Él nos da, es la salvación más un modo de vida de fe, un modo de vida de abundancia, un modo de vida de riquezas espirituales. Ese es el modo de vida que Él nos da. Él quiere que oigamos su voz, que le sigamos y nos lleva hacia esa vida de abundancia, a esa vida de fe, a esa vida de victoria. Hacia ahí Él nos está llevando. Y justamente, ¿verdad? Esa es la forma de vivir que todos queremos, todos deseamos. Pero a veces, por oír tantas otras voces, nos extraviamos en el camino y nos perdemos de esta forma de vivir, de esta vida eterna que Él nos ofrece. Pero esta vida eterna, esta forma de vida que todos deseamos, empieza oyendo la voz del pastor. Número 5 dice, no perecerán jamás. Qué seguridad eterna, ¿verdad? No podemos decir entonces que perdemos la salvación. Hay tantos que preguntan si el creyente se suicida, ¿pierde su salvación? Y si realmente fue renacido y si se quitó la vida por cobarde, no por querer morir, sino por no querer vivir, no querer afrontar sus problemas. Y es un fracaso más, como cualquier otro fracaso, un error más como cualquier otro error, ¿verdad? Pero eso no le va a quitar su apellido, no le va a quitar el ser hijo de Dios. No perecerán jamás, y dijo el Señor Jesús, es así, no perecerán jamás, es una seguridad eterna. Y luego también dice, ni nadie las arrebatará de mi mano. Número 6, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué seguridad tenemos? Romanos 8:35. Por si nos queda otra vez duda de que no perecerán jamás, nos dice, nadie las arrebatará de mi mano. Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Y el 38 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si estos principados y potestades a una persona le hizo fracasar, aún así no le va a separar, no le va a llevar al infierno si es realmente oveja, mi oveja. Nadie las arrebatará de mi mano. Nosotros somos los que a veces nos separamos de Él, ¿verdad? Por algún error, pecado, nos alejamos de Él. Pero gracias a Dios que ese mismo error, ese mismo pecado nos trae otra vez a Él. Ese es el mismo que nos vuelve a acercar a Él. Eso mismo que nos aleja de Él, nos vuelve a traer a Él. Entonces nada puede separarnos. Si hay algo que nos separó, eso mismo nos va a traer. Dios va a crear una circunstancia y nos va a traer de vuelta, así como el hijo pródigo, ¿verdad? Él se alejó del hogar, pero
Él volvió al hogar, ¿verdad? Eso mismo que le llevó, le volvió a traer, ¿verdad? Su fracaso le llevó y eso mismo se convirtió en miseria y esa miseria le hizo correr otra vez al Padre. Juan 10:29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, dijo el Señor Jesús por sus ovejas, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Doble seguridad, ¿verdad? Estamos en las manos de nuestro pastor y otra vez en las manos también del Padre. Doble seguridad. Colosenses 3:3. Colosenses 3:3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Con Cristo en Dios. Entonces, sea la circunstancia que sea, que nuestros oídos estén atentos a la voz de Dios. Por eso es tan importante que en nuestras casas ya tengamos ese deseo de oír la voz de Dios, ¿verdad? Y si no hay, pedirle al Señor, tener deseo de oír su voz a través de la lectura de la Biblia, a través de oír algún mensaje, y que nuestros oídos se acostumbren realmente a conocer la voz de nuestro pastor, para que en cualquier circunstancia donde hay tantas voces, nosotros podamos estar firmes y solamente oír la voz de Dios. Y eso agrada al Padre, ¿verdad? Eso agrada al Padre cuando empezamos a oír. Otras voces solamente nos quitan la paz, solamente nos traen daño y solamente nos lleva a extraviarnos y luego a volver, ¿verdad?, miserables como el hijo pródigo. Pero no es eso lo que Él quiere. Entonces, mis ovejas somos de Él, su propiedad. Con tanto cariño, esta palabra, mis ovejas, hay tanto amor acá donde el Señor expresa mis ovejas. Eres mía, nos está diciendo. Y por lo tanto, Él quiere que oigamos su voz, porque Él ya nos conoce, ¿verdad? Y que le sigamos. Y Él nos va a dar ese estilo de vida que nosotros justamente buscamos. Pero a veces buscamos mal, ¿verdad? Queremos un estilo de vida lleno de gozo y agarramos lo que el mundo nos ofrece o lo que otra persona nos ofrece. Sin embargo, Él tiene para nosotros en este estilo de vida eterna. Y nadie, dice, las arrebatará de mi mano. Este es nuestro amoroso pastor que también a los vientos y al mar con su voz, dice Él, hizo callar, hizo enmudecer. Y este es el Señor a quien también esperamos, nuestro amado que viene a buscarnos y que, como estamos diciendo, es necesario prepararnos, ¿verdad? Prepararnos para que con amor, amándole, que Él nos encuentre esperando su venida. Que el Señor nos bendiga en esta noche.